4 minutos más y empezamos a las 7. Ok, usted me avisa, presidente. ¿Tú tienes clase ahora mismo o no tienes nada? Es que no sé por qué te pone eso. Faltan 3 minutos. Perfecto. Dos minutos. Listo, Nubia. Ya empezamos, pues. Buenas noches. Hola. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas No noches. puedo poner la cámara. No sé qué pasa. Y como me están grabando, no puedo ni hablar. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias por estar aquí. En nombre del Grupo Trinca y de su presidente, Carlos Ernesto González de la Lastra, le doy la más cordial bienvenida a este evento que más que todo tiene un propósito docente. Pues sabemos que hay muchas preguntas en la ciudadanía en torno a un proceso constituyente. La constitución política de nuestro país, luego de las reformas del 2004, autoriza o hace viable una asamblea constituyente de acuerdo con el artículo 104, el cual indica que podrá adoptarse una nueva constitución a través de una asamblea constituyente paralela. Así lo dice textualmente. Esta asamblea tendría la potestad de cambiar completamente la primera ley de la República, que es pues nuestra Constitución. Hay varias formas de convocar la Asamblea Constituyente. En el caso nuestro, me refiero a nuestro
de Panamá se ha adoptado por el método de la recolección de firmas, o sea que es una iniciativa más bien ciudadana para recoger esas firmas y convocar a esa asamblea constituyente. Hay otras metodologías que establece el artículo 104, como por ejemplo que el presidente, o sea el ejecutivo, la convoque, o que la asamblea la convoque, pero eso no ha pasado, ni pareciera que no va a pasar. Así que, ¿qué hicieron un grupo de líderes ciudadanos? Dijeron, vamos a optar por las firmas, ¿no? Que no es un trabajo fácil, porque son un total de 580 y algo mil de firmas, ¿no? Ahora Carlos Ernesto González Ramírez, que es el expositor principal de esta noche, nos corrobora esa cifra. Así que, como dije, pues no es un trabajo fácil y la verdad es que vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede. Están muy optimistas, varios grupos están en eso. Y uno de esos, pues precisamente es Panamá Decide, que es uno de los líderes o el líder de esa agrupación que estará esta noche con nosotros. Antes de hablar un poquito de ellos, o sea, de nuestros expositores o nuestros participantes en el foro, deseo decirles que una vez que ellos culminen sus participaciones, vamos a tener un periodo de preguntas y respuestas, ¿no? Que pueden hacer a través vía chat o también la pueden hacer a través del teléfono 66764214. Anótenlo, pueden poner sus preguntas ahí y con mucho gusto se las hacemos llegar a los expositores. Vamos entonces a empezar con nuestro expositor, Carlos Ernesto González Ramírez. Él es abogado de la Universidad Santa María la Antigua, tiene una maestría en estudios jurídicos internacionales en Washington College of Law de American University. Es socio de Morgan y está encargado de las prácticas de defensa a la competencia y protección al consumidor y seguros y reaseguros. También juega un papel muy importante en lo que son las prácticas de derecho corporativo. Él fue distinguido con la medalla Pedro Boy Galindo de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa como reconocimiento a su trabajo, trayectoria y dedicación a esa organización, así como por su permanente contribución al desarrollo y defensa de Panamá como un destino para el comercio internacional y centro financiero. Y como dije, pues ya, él está aquí por esa razón. Él es presidente del Movimiento Ciudadano Panamá Decide, que es una de las agrupaciones que está recolectando esa firma. De hecho, hace pocos días ya se le dio la autorización para que iniciara como agrupación la recolección de dichas firmas. Él también es vicepresidente de la Fundación Libertad, que también es una fundación muy importante que aboga pues, por los derechos ciudadanos. Hay mucho más que decir sobre Carlos Ernesto, pero la verdad es que eso es un resumen de su currículum. Adelante, adelante, Carlos Ernesto, ya estamos para escucharte. Muchas gracias, Nubia. Muchas gracias a Trinca por la invitación. Yo voy a tratar de hacer una presentación un poco explicando por qué el grupo decide moverse a lo que ha hecho. Somos un grupo de ciudadanos diversos que hemos iniciado este proceso. Y la razón es que los ciudadanos panameños estamos contemplando con creciente preocupación la descomposición continua de nuestro sistema político. Este deterioro progresivo de una estructura de poder público originada en momentos en donde las libertades estaban limitadas por una dictadura militar y que a pesar de haber sido reformada de manera importante en el año 83 y luego en varias de las otras reformas, incluyendo la de las de 2004 que permite la constituyente paralela, no logró establecer ni garantizar la necesaria separación de poderes que requiere un verdadero Estado de Derecho
y se ha exacerbado con la crisis generada con la pandemia esta limitación. En realidad, o sea, en nuestra realidad es la siguiente. La Asamblea Nacional, que debe ser contrapeso político del órgano ejecutivo, no solo no cumple esa función, sino que a los ciudadanos nos produce justificado temor los constantes abusos de poder, la falta de transparencia y las actitudes chantajistas con las que ejercía la labor legislativa. Es un ente capturado por la corrupción, el clientelismo y la narcopolítica, que ha desvirtuado completamente sus fines y objetivos como consecuencia de una legislación electoral excluyente, que favorece a los grandes partidos tradicionales e impide el efectivo rendimiento de cuentas. Una legislación aprobada por esa misma institución para la protección de sus intereses. La Corte Suprema, entidad que en un verdadero Estado de Derecho debe proteger las garantías fundamentales del ciudadano, calla en la más abyecta actitud ante el poder público. Las decisiones, más bien, han amplificado el poder del Ejecutivo, especialmente evidente en estos meses, que se han vulnerado los derechos humanos y las libertades. La Corte Suprema de Justicia emitió un fallo mediante el cual un funcionario público no electo, por sí y ante sí, decide hasta dónde llegan los derechos humanos de cada uno de los panameños. O sea, ellos están para proteger al poder público y no al ciudadano del poder público. Han enterrado todo vestigio de la existencia de una república en la que impere la separación de poderes y un sistema efectivo de pesos y contrapesos. La impunidad es la regla. La capacidad limitada de los fiscales, vemos el caso de Meco, por ejemplo, comparado con lo que se está haciendo en Costa Rica y lo que ha pasado aquí, deja en evidencia que ahí hay un problema porque no hay un sistema de carrera y méritos, así como de jueces que no entienden la justicia y han desvirtuado los procesos judiciales. Han acabado por hacer que el país pierda toda credibilidad, debilitando seriamente las ventajas que en un momento dado atraían a capitales extranjeros, con la consecuente pérdida de ingresos para invertir en las áreas que se requieren, como la educación, la salud, agua, etc. La justicia panameña realmente agoniza. La administración pública es ineficiente en extremo. No existe separación de roles entre quienes están llamados a dictar las políticas públicas, que son los electos, los reguladores, que deberían ser profesionales, y los proveedores de servicios. En vez de contar con un servicio civil profesional y despolitizado que permita que las instituciones provean los servicios públicos eficientes, la planilla estatal se ha convertido en un botín clientelista para el partido político que gana las elecciones. La confusión de roles, además, genera toda clase de conflictos de interés propios de un sistema corrupto en el que los regulados forman parte de los reguladores y en que los políticos que deben estar dictando por las políticas se dedican a regular en función de beneficio propio y de sus clientes. En definitiva, todo el sistema es confuso, ineficiente, despilfarrador, absurdo y en detrimento del ciudadano que debe servir. La desigualdad, por ende, campea en nuestro país, producto, entre otros factores, de que los tribunales y las autoridades no imponen la igualdad ante la ley, haciendo posible un sistema de privilegios. Se protege al capitalismo de amigos, se limita la libertad del ciudadano común a emprender, el gasto público es consumido por los partidos políticos a través del clientelismo, la corrupción y el despilfarro, limitando los recursos que debían estar destinados a las verdaderas y apremiantes necesidades del ciudadano. Los partidos políticos, que deben ser mecanismos para la participación ciudadana, se han desnaturalizado, convirtiéndose en organizaciones clientelares sin otro objetivo que el asalto al poder para satisfacer los intereses del subpartidario, convertirlos en clientela. Es por esto que es importante señalar que en la historia de las naciones modernas, las crisis institucionales desembocan en dos opciones. Dos opciones que una de ellas se divide en dos. Y el ejemplo de Venezuela o el ejemplo de El Salvador
son muy claros para demostrar las dos. Por un lado, puedes entrar en un proceso de inestabilidad, o el de Chile también, un proceso de inestabilidad permanente, porque las instituciones se han deslegitimado, y como consecuencia de ello tienes que buscar legitimarlas de alguna manera. En el caso de Chile, al no contar su constitución con una salida ciudadana para resolver el problema, la gente se tiró a la calle y hubo una destrucción masiva de bienes públicos, hasta que el gobierno decidió llamar a una asamblea constituyente. En el caso de Venezuela, o en el caso de El Salvador, cuando las instituciones pierden legitimidad y no hay una salida institucional, el resultado usualmente, si hay un proceso democrático, es que se elige a un iluminado. Un iluminado que llega y destruye todo igual, porque es su palabra la ley. Es el bueno que llega a resolver las cosas. Ese es el destino que tenemos los panameños si no tomamos acción. Porque Panamá vive una crisis institucional similar a la que vivió Chile, pero por razones distintas, o las que vivió en su momento Venezuela y las que vivió El Salvador. Por eso vemos tanto apoyo al presidente de El Salvador, porque la gente se siente que se están liberando de una mafia como las que tenemos nosotros encima. Si tenemos en cuenta que estas crisis se producen cuando las instituciones constituidas no funcionan como están supuestas a funcionar, no responden a las necesidades de los ciudadanos en un momento histórico determinado, y existe un cuestionamiento continuo, pérdida de legitimidad y opacidad en la toma de las decisiones, es obvio que vivimos una grave crisis institucional nosotros los panameños. Nuestras opciones son claras. ¿Hacemos cambios profundos o sufrimos las consecuencias del colapso que ya se evidencia? En el caso de Venezuela hemos visto que el colapso no para. Eso no es un barril sin fondo. Este estado de cosas no se resuelve, en nuestra opinión, con la llegada al poder de personas con mejor disposición para mejorar. El mero voluntarismo no es suficiente, porque el sistema no los deja trabajar. Se requiere cambiar profundamente la arquitectura del Estado para que podamos retomar la senda de la democracia, del Estado de Derecho y de una república funcional. Es preciso además encaminar al país al siglo XXI, tomando en cuenta la realidad global, tecnológica y participativa que debería ser ya parte de la administración del Estado. Todo el sistema público y los 3 órganos del Estado deben diseñarse para este nuevo momento histórico, de manera que puedan responder a las necesidades e intereses heterogéneos de los ciudadanos, a sus exigencias de mayor participación, transparencia y equidad, así como a los retos de una sociedad que pide mayor inclusión. Por eso es que nosotros proponemos un cambio fundamental a la Constitución política, de forma tal que se revierta a su esencia la función pública. Se profesionalice la administración pública, se garantice la libertad, la igualdad, la inclusión de los ciudadanos, se rescaten a los partidos políticos como instrumentos fundamentales de la democracia y se imponga un Estado de Derecho dirigido al ser humano que impida los abusos de poder que son las reglas hoy en Panamá. Entonces, para poder lograr eso, como ciudadanos, sin tener ningún otro recurso que no fuera el de llevar al país a una situación de conflicto permanente o de confrontaciones, como ciudadanos, en el caso panameño, tenemos una opción que no existe prácticamente en ningún otro país del mundo. Solo en Venezuela, donde la han intentado usar y les hacen trampa. Que es una iniciativa 100% ciudadana para llamar a una asamblea constituyente. La asamblea constituyente no requiere de la participación de los poderes constituidos, porque es un proceso en donde los ciudadanos recogemos las firmas para convocar a la asamblea constituyente, los ciudadanos elegimos a los constituyentes que van a redactar esa constitución, y los ciudadanos seríamos los que votaríamos en el referéndum posterior para aprobar o rechazar lo que estos señores hagan. Es un proceso totalmente ciudadano y no hay un proceso que refleje mejor el artículo 2 de la Constitución, en donde se señala que el poder público emana del pueblo. Nosotros hemos decidido, un grupo de personas, embarcarnos en esta aventura difícil porque amamos al país, porque lo queremos.
no tenemos las personas que firmen para lograr la constituyente, no están firmando por nosotros, porque a nosotros nadie nos está eligiendo de nada. Nosotros lo que hemos es tratado de organizar y articular un sentimiento ciudadano y una manifestación ciudadana por recuperar nuestro país y nuestra república. En ese esfuerzo requerimos recoger 581.000 firmas en un periodo de 6 meses. Es como inscribir 13 partidos políticos en 6 meses. Es un esfuerzo brutal. No sabemos si lo lograremos, pero lo vamos a intentar con la más buena fe, porque creemos que el panameño realmente está metido en un callejón sin salida, en donde cada día la cosa se va poniendo peor. Este esfuerzo de recoger las 581.000 firmas, por supuesto, requiere que en el camino vayamos generando, por un lado, consensos, pero sobre todo confianza entre todos nosotros los panameños, porque desconfiamos mucho unos de otros. Y en esa desconfianza es a donde medra la miasma en la que nos hemos metido y en la corrupción en la que nos encontramos. Las personas que de buena fe quieren recuperar este país deben superar sus diferencias, empinarse sobre ellas como lo ha demostrado el panameño a través de la historia, para poder lograr, por un lado, el objetivo de que se llame, se convoque a una asamblea constituyente, pero también para lograr, mediante consensos, que solo pueden darse a través de la confianza, objetivos comunes que se vayan a dar en el proceso constituyente. Nosotros hemos venido trabajando en objetivos que los hemos recuperado de todas las propuestas de reforma constitucional que se han presentado en los últimos 30 años. Y lo que hemos es tratado de ubicar aquellas cosas que son, digamos, el mínimo común denominador, lo que se encuentra en efecto en todas las propuestas. Y esos objetivos que están en todas las propuestas las proponen de manera diferente. Y les pongo primero, lo primero que encontramos en este proceso, que la práctica totalidad de los objetivos que tienen, que son comunes a todas las propuestas, tienen que ver con la parte orgánica de la Constitución. Las constituciones se dividen en dos partes: la parte orgánica, que tiene que ver con la arquitectura del poder, y la parte dogmática, que tiene que ver con los derechos. Por supuesto que hay propuestas que tienen que ver con los derechos, pero la esencia de todas las propuestas va alrededor de un diseño constitucional nuevo del poder. Pero esos diseños pueden variar, el objetivo puede ser el mismo. Y les pongo un ejemplo concreto, puedo hablar de otros, pero les pongo un ejemplo concreto. Casi todas las propuestas pretenden acabar con el presidencialismo exacerbado que tenemos. Pero en una organización, poder político como los que se dan en una república con separación de poderes, al estilo de Montesquieu, si le quitas poder al Ejecutivo, se lo tienes que pasar a otro órgano. Obviamente no se lo puedes pasar a un órgano judicial, se lo tienes que pasar a... Y adivina, ya que contigo mi casa me superé ya. Que es la única institución política adicional al Ejecutivo. Pero nada más de pensar eso, los panameños nos aterraríamos, ¿no? Pasarle a estos señores más poder. Bueno, por ejemplo, el CONEP propone que eso se haga, pero que se integre la asamblea de una manera totalmente distinta a como está integrada actualmente, y que además el poder se divida en la asamblea en dos, que haya dos cámaras para que el poder no se pueda concentrar tampoco en la asamblea. La gente, por ejemplo, de Cuco, de Miguel Antonio Bernal, dice: no, lo que tenemos que dividir es el poder ejecutivo, para que haya un presidente y un primer ministro al estilo de Francia o al estilo de Perú. Y eso le quita poder al presidente. Bueno, ambos están buscando quitarle poder al presidente por vías distintas, pero el objetivo es el mismo. En la constituyente lo que debe haber es un debate de cuál es el mejor sistema que nos conviene a los panameños. Pero ambos sistemas buscan el mismo objetivo. Pues como ese hay un montón de otros objetivos que son similares.
Hemos estado hablando nosotros con las distintas instancias de la sociedad civil, incluyendo los partidos políticos, el gobierno, las iglesias, los sindicatos, los gremios empresariales, acerca de buscar ese espacio de confianza para lograr esos objetivos. Hasta ahora no hemos sido muy exitosos, tengo que decirlo, porque la ciudadanía desconfía mucho de todos, entre nosotros. Pero creemos que en el proceso que estamos, porque lo estamos haciendo de buena fe, vamos a lograr en su momento sumar otras instancias a esos objetivos para lograr que los panameños, cuando vayamos a la elección de los constituyentes, vayamos con alguna idea clara de cuál es la constitución que queremos. Yo lo dejo hasta aquí y abro la conferencia a preguntas o a debates o a lo que ustedes tengan a bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Ernesto. Muy bien. Hay muchas ideas para recoger de lo que has dicho y en eso parte de nuestro staff está en esa tarea. Por ejemplo, las instituciones constituidas no responden a las necesidades de los ciudadanos. Se ha perdido la legitimidad en la toma de decisiones. Ese es un mensaje contundente que los hace a ustedes o a muchos panameños tomar esta decisión, pues de ir adelante con esta misión. Y pues otro aspecto interesante es que es obvio que vivimos pues en una crisis institucional. Así lo ha dicho usted y así va a quedar grabado y escrito, porque así lo ven muchos panameños también. Las preguntas, como dije, van a ser al final, luego de que participen también los comentaristas. Y el próximo de ellos, pues, o el primero de los comentaristas va a ser Julio César Pérez. Él es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Santa María la Antigua. Tiene una maestría en Derecho Tributario de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es asesor legal del despacho del diputado Gabriel Silva. Fue analista político del programa de televisión Radiografía y ha sido profesor de Derecho Tributario y Derecho Constitucional en varias universidades del país. Él está en representación de la gente un poquito más joven que nosotros, o sea, de la juventud. Adelante, Julio César. Gracias, Nubia. Hola a todos y gracias a Trinca por la invitación a este foro. Yo tenía, digamos, que comentarle generalmente a las personas que no son, o mi idea era comentársela a las personas que no son tan conocedoras, digamos, del derecho o de cuestiones tan técnicas, y me pareció excelente la explicación de Carlos Ernesto de la necesidad y de por qué una constituyente paralela cuando, digamos, en el ambiente se están barajando o hay personas que dicen, no, que, por ejemplo, deberíamos usar la otra vía, digamos, de las dos asambleas o de la originaria. Entonces, partiendo, digamos, de ese punto de vista, lo que quisiera es como echarles un cuento. Primero, ¿por qué esto es importante? Y es una lección que hemos aprendido hace 800 años atrás en la historia, para poner, digamos, por lo menos una fecha límite. Ya vamos a hablar de 1215. Vamos a irnos allá a Inglaterra. Entonces, ¿qué pasó en 1215? Pues bueno, que existía este rey, Juan, y ahora voy a explicarles por qué se le decía Juan sin tierra, que pues gobernaba de manera arbitraria. Hacía lo que le daba la gana, porque todos los poderes estaban concentrados en él, judicial, legislativo y ejecutivo, como lo conocemos hoy en día. Entonces, en su afán, digamos, de expandir el imperio, empezó a hacer la guerra y empezó a perder. Entonces, las guerras son caras, cuestan dinero. De manera unilateral, arbitraria, inconsulta, y porque simplemente era el rey y el rey no tenía límites, no había nada por encima de él, el rey era casi que un dios, era la ley, él decide, pues bueno, subir impuestos. Estos impuestos empiezan a asfixiar a los burgueses, a los comerciantes, y sucede un conflicto armado, que termina o que trae como consecuencia la famosa Carta Magna de 1215. En este documento,
por primera vez se le ponen límites al poder, muy precariamente, ¿no? Muy precariamente se le ponen poderes al rey. Esto nunca había pasado. Esto nunca había pasado y de ahí, digamos, la importancia, y ya, digamos, ahí vamos viendo las consecuencias de esto, de que la ciudadanía esté siempre activa, esté peleando por sus derechos, que vaya, digamos, de una manera u otra defendiendo lo suyo y limitando estos poderes. Hoy en día, 800 años después, por ejemplo, quedan algunos resabios de esa época, como que el presidente de la República en Panamá no puede crear impuestos. Mediante decretos no se pueden crear impuestos. Eso quedó desde hace 800 años atrás, cuando se le limitaban, digamos, ciertas atribuciones financieras al rey Juan, que después, digamos, tenía que verlo un consejo, que después ese consejo se convirtió en el Parlamento inglés. Entonces, hasta hoy en día, esas grandes limitantes a este, digamos, poder arbitrario, que es el Ejecutivo, persisten. ¿Y por qué está en la Asamblea? Bueno, porque en teoría, estamos teorizando esto que pasó hace 800 años atrás, que ya sabemos que las cosas han cambiado, eran representantes del pueblo diciendo, oye, los impuestos son algo muy peligroso y que siempre ha molestado a la gente. La Revolución Francesa, por ejemplo, también el detonante, no fue únicamente esa causa, pero el detonante fue un tema también de impuestos. Entonces, y siempre eran interpuestos, digamos, de manera arbitraria por el gobernante. Bien, nosotros hemos evolucionado hasta tener documentos muy complejos. Ya no es esta carta magna sencilla que únicamente decía 2 o 3 cuestiones que limitaban al rey. Ya tenemos documentos que organizan el Estado. La carta magna no organizaba el Estado ni el Bill of Rights después, pero ya nuestras constituciones modernas sí. Y como mencionaba Carlos Ernesto, se dividen pues principalmente en dos grandes grupos. La parte dogmática, que es la que nos otorga derechos, pero no únicamente nos otorga derechos, sino que nos dice cómo pelear por ellos. Tenemos ahí está el amparo, la habeas data, el habeas corpus. Y por el otro lado está la parte orgánica, que es la que estructura el Estado. La que te dice, ok, de esta manera se van a manejar las instituciones. ¿Qué son instituciones? Eso es una palabra que se usa mucho, que se ve mucho en televisión todos los días. Pero las instituciones no son más que, me voy a poner un ejemplo que así es mucho más fácil. Digamos, yo estoy saliendo con una muchacha. Cuando eso se formalice, cuando eso sea constante en el tiempo y cuando eso establezca, digamos, determinadas reglas, eso se convierte en una institución que llega, digamos, a ser el matrimonio. Entonces, esas son las instituciones. Algo a que nosotros le hemos dado cierta estabilidad, ciertas reglas que nos comprometemos a obedecer y a respetar. Entonces, esas son, digamos, las instituciones del Estado, que están allí normadas en la parte orgánica de la Constitución. ¿Qué ha pasado hoy en día? Hoy en día las constituciones se ven como un pacto social, y esto es lo más importante de todo, y este es el corazón, ya para resumir de lo que quería llegar. El corazón hoy en día de las constituciones, y se ha visto, no es que estén redactadas de la manera más perfecta, más legalmente coherente, sino lo que más importa hoy en día las constituciones para que sean válidas en el tiempo, es que reflejen los valores de la sociedad. Esto es lo más importante. Si una constitución no refleja los valores actuales de una sociedad, está muerta esa constitución. Puede ser la mejor a nivel jurídico, pero si no refleja los valores, está muerta. Es que los valores van cambiando también. Y aquí entra también una labor de los jueces constitucionales de entender, digamos, que los valores de la sociedad cambian y por eso existen estas demandas sociales. Ahora, ¿qué puede pasar? Antes de darle la palabra a David, que tenía tiempo sin verlo, era esto que tenemos que entender que esto es, digamos, un juego político, ¿no? Y al elegir estos constituyentes, que no pueden, digamos, defraudar la confianza legítima depositada en ellos, porque si no ese proyecto va a fracasar con uno en las votaciones al final del proceso. Esto se tiene que respetar mucho lo que digan las minorías. Se tiene que respetar muchísimo, porque si no se respetan lo que digan las minorías no se van a quedar quietas y van a luchar por cambiar ese texto que quedó. Y lo vimos en el 2019, en ese desastroso paquete de reformas constitucionales que había pasado, digamos, su primera etapa. Entonces quería, digamos, dejarles esto de por qué la importancia de una constitución o por qué cambiarla total o parcialmente dependiendo de lo que al final hagan los constituyentes. Porque puede ser que los valores que la sociedad panameña están demandando no se están viendo reflejados en esa constitución. ¿Por qué? Porque como dijo Carlos Ernesto, quizás la separación de poderes no es la adecuada, porque permite la corrupción,
porque está, digamos, hasta cierto punto deslegitimizada nuestras instituciones. Entonces, allí es cuando nacen, digamos, este tipo de iniciativas, porque hay que actualizarlas. Aparte que a nivel jurídico, el neoconstitucionalismo nosotros no lo tenemos, el famoso neoconstitucionalismo latinoamericano. Nuestra constitución no tiene nada de integración regional, por ejemplo. Entonces, esto sí que también nos estamos quedando atrás en muchísimos otros conceptos dogmáticos que tienen países como Colombia, Ecuador, bueno, Bolivia, que es una constitución bastante nueva, que la cambió por un periodo de crisis en el 2009, 2008, si no me falla la memoria. Y eso, las constituciones tienden a cambiar cuando no está respondiendo a las demandas sociales. Digamos, hasta ahí mi participación y ya le doy espacio a David. Muchas gracias, Julio César. Y definitivamente eso es lo que está pasando. Como tú lo has dicho, pues no se está respondiendo a las necesidades del ciudadano y entonces eso, hay que hacer un cambio y pues eso es lo que se está haciendo, ¿no? Hay muchas preguntas. Ahora, pues después que hable David, vamos a presentarte brevemente. David también tiene un currículum muy interesante, pero pues como igual que los dos anteriores expositores, pues tenemos que ser bien breve. Él es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Posee estudios de maestría en Ciencias Políticas, Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Católica de Chile y especialidades en implementación y evaluación de políticas en educación por UNESCO y el Instituto Interamericano para el Desarrollo del BID. En el ámbito laboral fue asesor jurídico en el proceso de consulta y redacción del anteproyecto de reforma constitucional del 2011. Eso es interesante, esa experiencia de David, conocida como la Comisión de Notables. Y David tiene también una experiencia muy interesante, y es que él ha vivido todo el proceso de la constituyente en Chile, que como ustedes saben, pues ya fueron elegidos los constituyentes, o sea, la asamblea, y en estos momentos se encuentran en lo que es las sesiones, pues, por el tiempo que le corresponda, que creo que son 9 meses en Chile, creo, no estoy segura, ahora David nos aclarará. Así es que, bueno, David, es tu turno. David, micrófono. ¿Qué pasó? El micrófono de David, que se lo activen o... Ay, qué lástima, no se oye. Ahora sí. Ahora sí, David. Bueno, para mí un gusto. Muchísimas gracias, Nubia, por la presentación y qué gusto ver a muchas caras familiares y también personas de Chile que nos acompañan en este momento, que fueron invitados al programa. Así que también los invito a que puedan participar, escribir sus comentarios y su perspectiva. Anoto que todavía no se encuentran sesionando en Chile los nuevos constituyentes, todavía no ha empezado la sesión y va a ser un proceso de 9 meses que se puede extender por 3 meses más. Mis comentarios van a ser más sobre el proceso constitucional de Chile, aunque haciendo referencias al de Panamá, porque he tenido la oportunidad también de participar en lo que fue el proceso de los notables y ver que no se logró y que no llegó a un feliz puerto. Y eso nos deja también una experiencia, ¿no? Un ejercicio de redacción, un ejercicio de participación con deficiencias que lograron y motivaron a que no se lograra. Pero lo primero que quisiera comentar es que, para contrastar un poquito las diferencias, es que el proceso constitucional de Chile habían elementos preconstitucionales. Es decir, este proceso fue una solución democrática, una solución institucional a un problema público que se estaba llevando a cabo. Es decir,
el motor de lo cual genera este proceso constituyente estaba radicado en una serie de protestas, una serie de situaciones que ya se venían dando desde antes. Entonces yo quisiera tener algunos elementos como preconstituyente, como fue una masiva participación y involucramiento ciudadano en asuntos públicos, antes inclusive del estallido social. Es decir, el proceso constituyente no nació de un proceso simplemente por un pacto. Ya había manifestaciones que se habían inclusive expresado con lo que fue el movimiento estudiantil en el 2009, que hubo reformas buscando una gratuidad en la educación, existían demandas abiertas, había una profunda desesperanza, desconfianza en los actores públicos. Parte de los comentarios que se hicieron en las preguntas y respuestas es cómo tener la legitimidad a muchos actores que están totalmente deslegitimados, y eso es algo que ya estaba en el tope de la conversación, ya existía una completa desconexión entre las acciones, las propuestas y soluciones políticas a las demandas ciudadanas. Inclusive fue tanta la desconexión que al momento de lo que detona este proceso fue un aumento de un pasaje de 30 pesos que para las autoridades no concebía una afectación, y para una parte de la población sí, una gran parte de la población. Entonces eso lo quiero dejar muy marcado, que existía ya diferentes esfuerzos de la ciudadanía de tratar de buscar soluciones, y había una desconexión política, es decir, que se llegó a un punto de quiebre. Lo segundo es que una vez se decanta este proceso y sale el proceso constituyente, no se tenía claro inclusive quiénes eran los participantes, cuáles eran todos los problemas, porque había una matriz de problemas, pero si hay algo que lograron hacer con éxito es determinar cuáles eran los problemas de la Constitución que los afectaba directamente. Sin importar cuál fuera la posición, se habían identificado cómo la Constitución tenía elementos que tenían que ser discutidos y que no formaban parte del consenso, porque no formaron parte de la redacción de esa Constitución, una Constitución que venía de un proceso de dictadura. En palabras de una amiga que se encuentra presente, Catherine, decía, esto es una Constitución hecha para un modelo económico, necesitamos una Constitución hecha para las personas, en que se pueda debatir un sistema de bienestar, se pueda conversar sobre un principio de subsidiariedad, cuál es la participación del Estado, los modelos territoriales, reconocimiento de derechos ambientales, el reconocimiento tal vez de los pueblos originarios, el derecho del agua. Es decir, estaban los puntos medulares en los cuales la Constitución afectaba y que habían generado por mucho tiempo discusiones, debates, y que no habían tenido solución por la parte política. ¿Y por qué lo menciono? Porque desde el momento que nosotros buscamos un proceso constitucional tenemos que entender cuál es el problema. Y la definición del problema público que queremos debatir es un problema ideológico y es un problema de principio que tenemos que tener claridad y la mayor participación ciudadana. Con claridad hemos visto que se ha hablado del sistema narcopolítico, de la función pública, de la impunidad, la falta de contrapesos, y creo que la Constitución requiere reformas profundas para establecer procesos mayores de transparencia, capacidad de tener otros sistemas de fiscalización y rendición de cuentas, pero la discusión de la promoción de una constitución y de una constituyente necesita obligatoriamente la participación más diversa para poder posicionar cuáles son esos elementos. Yo creo que quedaría por fuera poner en prioridad el sistema de salud. Hay una conversación intergeneracional que no se ha dado. No es lo mismo, por lo menos en el caso de Chile, una población que vivió el proceso de dictadura militar, que puede ver con mucho peligro cómo estas situaciones podrían traer y despertar los procesos que llevaron al golpe de Estado, a una generación actual que busca otro tipo de derechos y reconocimiento en su constitución. Entonces es fundamental que nuestra constitución también tenga ese debate intergeneracional, porque los problemas públicos también se van movilizando dependiendo de las generaciones. Yo creo que aquí hace falta una participación donde podamos hablar por lo menos de nuestro sistema, cuál va a ser el sistema de salud, el trabajo de cuidado, lo que son el fuero paternal, derechos digitales, la participación de las comunidades indígenas. Es decir, hay tantos problemas que una constitución tiene que resolver, que el impulso al cambio de esta nueva constitución requiere de la mayor participación y diversidad de todas las personas. Yo creo que esto es fundamental. No hay una constitución que no tenga un aspecto ideológico. Y nosotros nos hemos preguntado, lo que moviliza esto está pensado desde un Estado social de derecho, desde un Estado que cómo va a abordar los problemas, y esto es fundamental
para mantener la participación y traer la confianza de que las personas se vean representadas en un cambio. Este es un ejemplo que quiero dar. En Chile, muchas de las personas que votaban en contra de la Constitución, del rechazo, como se mencionaba, lo que tenían miedo a la incertidumbre, además de mantener la Constitución actual, sabían que se tenía que cambiar, pero lo que también temían era el cambio hacia dónde. Es decir, el problema no es cambiar, sino hacia dónde vamos a cambiar. Y por eso yo creo que los sistemas que deben instaurarse en la nueva Constitución desde su convocatoria deben garantizar mucha participación, radio, televisión, cabildo. Es decir, no solamente es importante que las personas se sumen, sino que se sumen con una comprensión de cómo una Constitución puede realmente cambiar y reflejar una nueva visión de Estado. Y si a mí me pusieran a escoger entre por qué la Constitución tiene defectos o por qué una nueva Constitución debería integrar cosas que no tenemos para poder estar mejor, yo me iría por un sentido más optimista, por un sentido más propositivo, porque creo que nuestra Constitución está totalmente desactualizada, que no está preparada para una sociedad del conocimiento, que no está reconociendo las grandes brechas, que no solamente digitales, que no reconoce la integridad del ser humano, esa dignidad. Es decir, que hay conversaciones que escapan más allá de la impunidad de la corrupción. Es que la sociedad el reflejo de los poderes públicos también es un reflejo de la sociedad. Y si no nos sentamos a conversar cómo es este pacto social, cómo son los valores de la sociedad, cuáles estos principios en educación, cómo se van a materializar en un cuerpo normativo, creo que estamos perdiendo de vista cuál es la Constitución, la discusión más importante de una constitución, y es cómo nos organizamos como sociedad. Y no solamente para ir a través de la impunidad, sino cómo nos organizamos, cuáles son esos valores, esos principios que van a regular todo el resto de los poderes. Creo que podemos tener uno en consenso. Y el primer consenso que podríamos tener es que la impunidad, la corrupción, la transparencia deben ser un tema que debe abordar la nueva Constitución, pero también diría que esa visión hacia un nuevo país, hacia un nuevo Estado donde sean valores ambientales, es decir, estas discusiones, el modelo del país, son importantes que la sociedad los tenga como un problema que ellos quisieran resolver a través de una constituyente, para poder que se mantenga y sobreviva el proceso, porque el proceso inician con mucho ímpetu, pero son tan largos y tan desgastantes en medio de una crisis sanitaria, en una crisis económica, que mantener ese ímpetu puede ser muy costoso a las personas que tengan otra prioridad y no puedan mantenerse en este debate, porque es costoso este debate para aquellas personas que tienen que trabajar y priorizar en otras áreas y no pueden estar totalmente retroalimentando. Entonces, yo quisiera como dejar algunos aspectos importantes de este proceso constituyente en Chile que creo que ayudarían. Algo destacable es, por lo menos, que al establecer este proceso constituyente, también establecieron formas de reclamar la infracción de las reglas al propio procedimiento. Es decir, la nueva convención constituyente tiene un reglamento, pero ante diferencias que la propia constitución, el propio proceso constituyente vea, tienen cómo reclamarlo, que va a ser ante la Corte Suprema, ante 5 ministros. Es decir, que inclusive han contemplado estas diferencias que se puedan dar dentro del propio proceso. Los constitucionalistas no pueden presentarse a cargo de elección popular, inclusive hasta un año después que termine sus cargos en la convención. Y creo que algo que es muy conocido por todos, sobre todo en Panamá, que han tratado de establecer principios no proporcionales y han garantizado escaños reservados, que se reservaron escaños en materia paritaria, en materia de las comunidades indígenas, inclusive desde la formación de las listas, incluyen la participación de personas con discapacidad con un mínimo de 5%, tratando de hacer lo más diversa esta discusión. Entonces yo con esto quiero fortalecer no solamente la necesidad de una constituyente en Panamá, sino la necesidad de que esta discusión sea lo más amplia, diversa posible, para que se pueda mantener y reflejar la discusión de cuál es el problema y cómo abordar ese problema, porque la confianza y la legitimidad siempre está también a través de las personas que promueven
impulsan. Y desde ahí, ese discurso y ese impulso tiene que ser diverso, si no muchas personas se van a sentir excluidas del proceso. Es decir, creo que tenemos que hablar también de las profundas desigualdades que tenemos en Panamá en materia de las comunidades indígenas, de los dos Panamá, el agro. Es decir, creo que esta discusión del por qué tiene que estar también movilizada por todos los sectores de la sociedad. Y desde ahí creo que entender y remarcar por qué es importante una constituyente no es un asunto menor. Y nada más quiero, bueno, una pequeña experiencia. Cuando sucede el estallido social el 18 de octubre del 2019, en noviembre posteriormente se establece un acuerdo nacional para formar la constituyente. Entre el momento en que se hace el acuerdo al momento que se iba a llegar al plebiscito, si se quería o no una constituyente, toda la discusión que hubo fue acerca de por qué una constituyente, cómo una constituyente podría realmente cambiar la situación de los problemas y tratar de recoger la mayor cantidad de propuestas y tener comunicaciones intergeneracionales. Eso es parte del proceso de saber si quiero una constituyente. Querer una nueva constituyente también tiene un proceso de retroalimentación, de escucha activa para poder identificar esos son tus problemas, los incorporo porque entiendo que eso es lo que a ti te movilizaría un cambio constitucional. Y creo que esto es importante, no solamente entender por qué nosotros consideramos que el cambio constitucional es necesario, sino cuáles son los problemas que otras personas consideran necesarias para incorporarlos a un proceso constitucional. Entonces, bueno, con esto también quisiera extender los saludos al profesor Rafael, también a ti Nubia por la invitación y bueno, abrirlo también a más comentarios y al resto de los participantes. Abra el micrófono, Nubia. Ábranle el micrófono a Nubia. Ahora sí. Sí, gracias, David. Sí, no me abrían el micrófono, disculpen. Sí, David, muchas gracias. La verdad es que tú has dicho algo muy interesante y es el proceso de evangelización, como se dice en el canal de Panamá, que hay que tener con este tema. Es como la ampliación del canal, la experiencia que tuvimos nosotros. Hubo que ir hasta los lugares más recónditos de Panamá para convencer a los panameños de que era necesaria una ampliación. Es lo mismo, porque esto es un proceso nacional, ¿no? Y hay que decirle a la gente por qué es importante. Y mucha gente no sabe ni siquiera cuál es la diferencia entre una constitución y una constituyente, creen que es lo mismo. Así es que es muy interesante lo que has dicho, hay que saber qué es lo que queremos a través de esa asamblea constituyente. Bueno, Carlos Ernesto dijo varios aspectos, se concentró en ello y dijo, pues, y es casi todo, habló prácticamente de una nueva constitución. Precisamente, bueno, tenemos ahora el periodo de preguntas y respuestas y precisamente esa es una de las preguntas que va dirigida a Carlos Ernesto. Si usted tuviera que enumerar, digamos, los 5 cambios más importantes que se deben hacer a la Constitución, ¿cuáles serían? Gracias, Nubia. Mira, primero felicitar las 2 intervenciones porque han sido excelentes. Yo creo que lo fundamental, lo esencial en mi concepto es la profundización de la democracia, es el control ciudadano de la cosa pública. Hay un autor, un constitucionalista argentino, al que yo sigo mucho porque me parece que es el más completo que tenemos en esta generación en análisis constitucional latinoamericano, que es muy peculiar.
Él se llama Roberto Gargarella, doctor Roberto Gargarella, que dice, tiene una tesis que yo comparto completamente, que dice que todas las constituciones latinoamericanas tienen el mismo problema. Todas son autoritarias. Los latinoamericanos le tenemos miedo a la democracia. Y están llenas de derechos que no se cumplen. Es decir, los derechos, por ejemplo, en el caso de la Constitución panameña, prácticamente el reconocimiento de todos los derechos, especialmente con la reforma que se le hizo al artículo 17 en el 2004, a todos los derechos humanos de todas las generaciones están incluidos. Igual están incluidos los temas que tienen que ver con el medio ambiente, temas que tienen que ver con los pueblos indígenas, está en la Constitución, pero son letra muerta. Y es parte de lo que dice el doctor Gargarella. Él dice, lo que pasa es que los latinoamericanos le tenemos miedo a profundizar la democracia y las crisis que están dándose por toda América Latina es una demanda por más democracia, una demanda por el control ciudadano de la cosa pública. Para mí ese es el número uno. Obviamente, están las cosas que son indispensables para que funcione apropiadamente una democracia y un Estado de Derecho y una república del siglo XXI, ¿no? Y que no son más que una reforma completa tanto a la integración y forma de la Asamblea Nacional y el control ciudadano que tiene sobre esos diputados, mecanismo de control ciudadano sobre ellos, un sistema de justicia, un sistema de administración de justicia absolutamente distinto del que tenemos diseñado, que es una cosa arcaica. Nosotros requerimos un sistema de administración de justicia no solo por la parte del órgano judicial, sino también por los dos ministerios públicos que funcionen. Un sistema de separación de poderes real. Nosotros heredamos de la dictadura la armoniosa colaboración que acaba siendo la armoniosa sumisión al poder ejecutivo. Esa armoniosa colaboración es la excusa para que no haya una separación y un respeto a la separación de poder. A mí se me erizan los pelos cuando yo veo que el presidente cita al presidente de la Corte a una reunión en la presidencia. Eso en una democracia real, eso no se puede dar. Los panameños estamos acostumbrados a estas cosas porque tenemos muchos años de autoritarismo y no lo hemos superado. Y otra cosa que yo diría que es fundamental también, en mi concepto, es el servicio público profesional. No ha habido país del mundo que se ha desarrollado un sistema clientelar, y menos como el que nosotros tenemos, que es ASAC, que llegan y se lo toman todo. Pero eso, digo, los partidos políticos hay que reformarlo, hay que reformar sin duda los poderes, el poder ejecutivo y ponerle límites a esos poderes. Hay que definir mejor algunas cosas que lamentablemente se han ido confundiendo y enredando por producto de fallos de la Corte Suprema de Justicia. Las incapacidades, las incompatibilidades, la transparencia, la participación ciudadana, generar el control ciudadano sobre la cosa pública. Aquí nos endeudan en el Consejo de Gabinete, sin pedirle permiso a nadie, pero lo pagamos todos. Es una cosa impresionante. Entonces, yo diría eso. Y yo quiero aprovechar también para mencionar unas cosas más que me parece que son importantes, producto de lo que se acaba de hablar y de las preguntas que he visto en el chat. Aparte de eso, en este proceso se han sumado algunos partidos políticos. Y yo lo llamo eso del proceso del partido y las firmas, ¿no? Los partidos políticos, imagino yo que lo están haciendo en parte porque están haciendo una apuesta al 2024. Ellos están viendo el tema electoral, es su naturaleza. Sin embargo, las firmas para la constituyente no les da ningún poder a ellos. O sea, lo único que estamos logrando con eso es que se convoque una asamblea constituyente. Ellos no están logrando nada hacia ellos. Y así como la mitad de la población no está inscrita en partidos políticos, la otra mitad sí lo está. Todos los ciudadanos tenemos que participar de esto sin exclusión. Entonces, si los partidos se quieren sumar a la búsqueda de firmas,
Está muy bien. Ahora, después vienen los partidos y la elección. Es la otra etapa. Es la etapa después de las firmas. Y allí, junto con otros temas que he visto en las preguntas, ahí es a donde surgen los escollos e incertidumbres de este proceso, que yo me gusta contrastarlos con las certidumbres del proceso. Los escollos y las incertidumbres, ¿cuáles son? Bueno, en Chile, por ejemplo, la explosión social, que estaba más, allá el debate era más por un tema de derechos que por un tema de diseño político. La explosión social lleva a las instituciones constituidas del Estado a ponerse de acuerdo para llamar a la Convención Constituyente. Y el Congreso chileno aprueba una ley que es la que hace lo que acaban, lo que nos acaba de explicar muy bien el colega. Es decir, ellos se están rigiendo por una ley que es la que decide cómo se elige a la gente, que es la que le pone algunos límites a cómo se toman las decisiones dentro de la misma Asamblea Constituyente. O sea, está regulado el proceso. En Panamá no tenemos eso. En Panamá la Constitución dice que lo debe hacer el Tribunal Electoral, cosa que yo creo que es una virtud, porque sería terrorífico que lo decidiera la Asamblea Nacional, ¿no? Entonces yo creo que es una, digo, así como tiene riesgo, le veo cosas positivas. Evitar la Asamblea Nacional en este proceso es parte de lo que queremos. Pero eso no lo ha definido el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral es un poquito el poseedor de la llave del reino, ¿no? Y un poco protector del status quo. ¿Qué va a hacer el Tribunal Electoral con esta definición de la elección y puede ir más allá con cosas, por ejemplo, como quiénes pueden correr, qué pueden hacer los constituyentes después en las próximas elecciones? Ya los magistrados del Tribunal Electoral han expresado que nadie que esté en el poder constituido puede correr para la paralela, porque es paralela a los poderes constituidos. Entonces no puede estar en uno y estar en el otro. O sea que un diputado no puede correr para una constituyente. Y una persona designada en el Ejecutivo tiene que renunciar con cierto tiempo de antelación para poder correr a la constituyente, en donde va a ir por 9 meses y a escribir una constitución. Esa es otra cosa que la gente pierde de vista. Esa es una elección que no hay presupuesto, no hay nombraderas, no hay nada. Es una elección para redactar la constitución. Esa constituyente no tiene otros poderes. Entonces, sí, el Tribunal Electoral ha comenzado a decir algunas cosas, pero las que yo considero que son el filete del proceso, no las arandelas, el filete del proceso, que es cómo se elige la gente, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la elección que acaba de pasar, del 2019, había candidatos de libre postulación. Eso se incluyó en la reforma del 2004. Esos candidatos de libre postulación los limitaron a 3 y los pusieron a competir para que pudieran correr. Mientras que los partidos políticos, todos los que eran partidos políticos podían correr. Con miembros inscritos en esos partidos políticos que tenían menos personas firmando para los que iban para independientes. Nosotros pensamos que si eso está en la mente del Tribunal Electoral, los ciudadanos vamos a tener que armar una presión muy grande con ellos, y eso lo vamos a demostrar con la firma, no lo vamos a demostrar con más nada, para que este proceso sea abierto, donde el que cumpla con unas reglas mínimas pueda correr. El ejemplo de Chile demostró que cuando la situación como la que estamos viviendo aquí en Panamá, de los partidos políticos también es desde la legitimación, la gente opta por la libre postulación. Entonces, el problema es que lo quieran controlar, de alguna manera. Ahora, lo que sí le digo es que si no iniciamos el proceso y no intentamos este esfuerzo, y ahí es donde yo digo que por eso que me gusta confrontar las incertidumbres del proceso con las certidumbres de no hacer el proceso, es que lo único cierto y seguro es que si no hacemos esto, vamos a seguir con el estado de cosas en que estamos, y en que en el 2024 vamos a volver a lo mismo que hemos vivido
ya en los últimos 30 años. Gracias, Carlos Ernesto. Hay más preguntas para ti, Carlos Ernesto, así que tranquilito ahí. Voy a hacerle una a David. Le mandan una a David. David le pregunta aquí a alguien que en Chile hubo un fenómeno interesantísimo, parece que es único, y es que los constituyentes están divididos en mujeres y hombres en la misma cantidad. ¿Cómo se pudo lograr eso? Micrófono para David, por favor. Gracias. Muy buena pregunta. El acuerdo que se había redactado para la nueva constitución inicialmente no contemplaba ningún tipo de escaños reservados. Esos se fueron modificando posteriormente. Hay que decir que fue también desde la presión de los grupos feministas, desde la presión también de sectores de la sociedad, que movilizaron esa participación de escaños reservados para hacer más democrático el proceso. Y a partir de ahí, el proceso lo que pedía era que en la conformación de las listas para ser constituyentes no hubiese por ningún candidato mayoritariamente de un género sobre el otro. Es decir, que desde el momento de la formulación de las listas, estas debían empezar inclusive encabezándose por una mujer, después por un hombre, y sucesivamente se iba a completar sin tener en el proceso un género por encima del otro. Inclusive garantizando que al momento de ser elegido hubiese una corrección en el caso que no hubiese salido de manera paritaria. Y efectivamente, al finalizar el proceso, el proceso, muchas de las personas que salieron a corregirse fueron a favor de los hombres, no a favor de las mujeres, porque habían salido más mujeres elegidas. Pero el proceso inició así. Uno se fue agregando al pacto que ya se había hecho posteriormente para hacer el nuevo proceso constitucional. Eran con escaños reservados, fueron producto también de las movilizaciones de grupos feministas, y estas se dieron desde el proceso de conformación de las listas. Interesante. Había otra pregunta que me adelanto a contestar, y era cómo hizo el Estado o cómo hicieron las autoridades para ilustrar sobre el proceso constituyente. Y en realidad fueron más los ciudadanos los que empezaron a movilizar más el proceso de información, porque inicialmente el debate era si había una convención mixta, es decir, por diputados y por personas elegidas, o una convención con una asamblea constituyente independiente de la participación de los diputados actuales. Es decir, que parte del proceso de información partió desde los ciudadanos. Fue mucha responsabilidad ciudadana, con muchos circuitos abiertos en las calles, en los parques, hablando del proceso. Fue una tarea ciudadana. Yo diría que la mayor parte de información fueron procesos de participación ciudadana. Hubo canales institucionales como su página web, donde a través del CERVEL, que es el Instituto el servicio del registro electoral, del servicio electoral, informaban del proceso, pero en el día a día los debates partieron de los grupos ciudadanos con interés de participar en este proceso. Y recordemos que las movilizaciones fueron muy grandes, de más de 1 millón de personas a nivel nacional, es decir, que fueron las mismas personas las que fueron movilizando y empujando, tratando de distinguir y evitar que saliera una convención mixta, por lo menos en este caso. Ajá. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Carlos Ernesto, ¿te fuiste? Ah, no, estás ahí. Carlos Ernesto, una preguntita aquí que la verdad es que yo también me llama la atención, quisiera saber. Preguntan, ¿qué pasaría si las firmas, las 581,000 firmas no se recogen? ¿Qué pasaría? Bueno, esa es una buena pregunta, porque en mi concepto creo que va a depender de cuántas sí se recogen, lo que pasaría. Pero eso es bolita de cristal, no sé. Nosotros, si llegamos al 15 de diciembre sin haber recogido las 581,000 firmas, bueno, hemos hecho un esfuerzo ciudadano que no rindió el fruto deseado, pero que va a haber generado un movimiento ciudadano importante. Yo
me siento bastante seguro de que vamos a lograrlo, porque esto va a ir creciendo, esto apenas comienza. Sí. La reacción ciudadana ha sido positiva. Hemos recibido rápidamente inscripciones, o sea, firmas, y yo siento que va a ir creciendo, ¿no? La otra semana, el 22, deben de entrar el otro movimiento, que es el movimiento en el que están incluidos los partidos Cambio Democrático y Partido Panameñista. Ellos deben de recoger una buena cantidad de firmas también. Nosotros estamos limitados a contestar, a buscar firmas por la vía que podemos, porque no tenemos recursos. Entonces, al no tener recursos y no tener una organización nacional, hemos estado tratando de hacer una organización nacional a medida que vamos avanzando con voluntarios. Todo es por voluntarios, los fondos son muy, muy escasos. Entonces, nuestro esfuerzo es puramente digital. Y la verdad es que la reacción ha sido positiva por eso, porque también hoy en día con la pandemia de por medio es mucho más fácil la vía digital que la vía física y de la búsqueda de las firmas en los lugares físicos de las personas. Pero los partidos políticos están más acostumbrados a eso, así que pensamos que ellos van a traer firmas que nosotros no podemos llegar. Si el 15 de diciembre ellos han recogido firmas que sumadas a las que nosotros tengamos ese día, dan las 581,000 firmas, nosotros estamos dispuestos a sumarlas con ellos, porque el objetivo es que se convoque a la Asamblea Constituyente. También ellos tendrían que estar de acuerdo, porque es la forma como lo han organizado el Tribunal Electoral, porque ellos no podrían seguir recogiendo firmas después de eso. Pero esa es la situación. O sea, yo no puedo prever lo que va a pasar, pero sí siento, por las reacciones que estamos teniendo, que este es el inicio de un cambio importante en la forma como los panameños ven su futuro y cómo lo pueden controlar. Sí, ojalá pues se logre, porque imagínate, tú dijiste algo interesante, que es como inscribir 3 partidos políticos. Creo que dijiste eso, ¿no? Eso es bastante. 13 partidos políticos, 13. 13. Sí. Porque claro, dividido entre la cantidad. En Sí, 6 meses. 3. Sí, exacto. Carlos Ernesto, hay otra pregunta aquí. Creo que te referiste un poquito a ella, pero vamos a ver. Dice, escucho que están conscientes de que existe un problema de credibilidad y desconfianza entre los ciudadanos. ¿Cómo van a hacer para ganarse esa confianza tan necesaria para poder lograr la meta que se han trazado o la meta que es necesaria, que son las firmas, pues que de acuerdo con la ley son, ¿no? Bueno, yo creo que la única manera que lo podemos hacer son con nuestros actos y conversando con la gente, y eso lo hemos estado haciendo. Pero es un proceso. El panameño desconfía, y es que el sistema nos ha ido llevando a una atomización y desconfianza generalizada. Lo cierto es que la historia nuestra demuestra que somos capaces de empinarnos sobre nuestra diferencia para lograr grandes cosas. Y este es un momento histórico en ese sentido. Entonces, nosotros estamos dedicados a conversar con todos los sectores. Hay sectores, por ejemplo, que hablan de que ellos quieren impulsar una constituyente originaria, que en realidad está a favor de la constituyente, pero ellos quieren que sea originaria. Y es un debate un poco bizantino, en mi concepto, porque la constituyente paralela se llama paralela porque es paralela a los poderes públicos, pero no tiene ningún límite real. Es decir, dice que yo no puedo votar como constituyente a los magistrados de la Corte designados ya, ni puedo ponerme a hacer leyes, ni destituir al presidente, como hizo la constitución la constituyente del 46, del 45-46. Sin embargo, no dice que yo puedo cambiar esa institución y esas personas quedan cesantes. Sin embargo, no dice que yo puedo cambiar la forma como se decide la remoción de algunas de esas personas. Es decir, yo creo que es un debate un poco bizantino.
aparte de que la única manera de que se dé una constituyente originaria en la historia de la humanidad es que sea la fundación de un nuevo país, o que haya una revolución, un golpe de Estado, o una situación de descalabro tal que requiere una completa borrón y cuenta nueva del país. En Chile, por ejemplo, la constituyente actual es paralela a los poderes públicos. O sea, no se mete con los poderes públicos. Tiene una misión muy específica, pero no tiene algunos límites que tiene la constituyente paralela panameña, pero tiene otros. Entonces, o sea, es como pensar que hay una fórmula de acabar con todo para volver a comenzar. Es muy difícil eso. Y yo lo que les digo es que no se resten, que se sumen, que al final, en un proceso de consensos y de unidad, lo que logra hacer la constituyente que elijamos, el apellido va a ser lo de menos. Va a tener el poder y la representación popular del pueblo panameño, porque va a haber sido convocada por el pueblo, votada por el pueblo, y la constitución aprobada por el pueblo o rechazada. Sí, hay una pregunta aquí que de pronto Julio César, si tiene a bien, pues puede participar. Dice, ¿hasta dónde un gobierno se comprometerá con una constituyente que la población no ha peleado en la calle, sino que vendrá apoyado por partidos políticos que tomarán su participación para cuidar su tajada? Ok, voy a intentar explicar de la manera en la que entendí la pregunta. Si quieres, la repito. Sí, Si es que creo que hay dos cosas mezcladas. Sí, vamos. Ajá. ¿Hasta dónde un gobierno se comprometerá con una constituyente que la población no ha peleado en la calle, sino que vendrá apoyado por partidos políticos que tomarán su participación para cuidar su tajada? Listo, sí. Ahora sí, gracias Nubia. Ok. Ok, lo que entiendo la pregunta es que como este movimiento que se está realizando para lograr una constituyente paralela, una parte es, digamos, una iniciativa ciudadana y la otra está apoyada por partidos políticos. ¿Cómo hará entonces el gobierno, digamos, para respetar eso? Es que se tiene que producir. No es una decisión del gobierno de que no, yo no voy a hacer caso a estas 581,000 personas que juntaron las firmas. No, es que sí o sí se va a producir, sí o sí se va a escoger los constituyentes. O sea, esto no es opción del gobierno de aceptarlas o no. Muy bien, comprendí. Es que no tiene participación, definitivamente. No. O sea, es como tú dijiste, y lo dijiste en buen panameño, sí o sí. O sea, es una decisión de los panameños. Sí. Ahora, el Tribunal Electoral tiene ahí un papel, sí tiene un papel que hay que verlo. Vamos a ver cómo resulta eso, ¿no? Sí, ahí el tema de la reglamentación. Interesante porque casualmente en Chile salieron electos bastantes constituyentes por libre postulación. Esto es curioso para analizar. Y en el 45 en Panamá salieron electos como 3 o 4, si no me falla la memoria. Y salieron en Chile también mucha gente de la izquierda. O sea, los constituyentes son izquierda y gente independiente. David, espérate, yo tenía una pregunta para David acá, que ahora, ¿cómo está el panorama de la constituyente? La gente, ¿cómo que espera? Porque dijiste hace un rato que no han empezado a sesionar. Todavía. ¿Qué se está esperando para empezar a sesionar? Bueno, en estos momentos lo que entra más en debate es por lo menos que al momento de convocarla se había hablado de un quórum de 2/3 para poder aprobar el reglamento interno y las decisiones que se tomaran. Por un momento un grupo de constituyentes, un número como 34, estaba tratando de desconocer estos y otros acuerdos que se habían tomado previamente y había un pequeño debate sobre si las condiciones por las cuales se convocó podían ser desconocidas por esta asamblea constituyente, decidiéndose que eran tenían una facultad prácticamente originaria, ¿no? Es decir, hasta qué momento
un documento que surgió en un momento de crisis podía imponer a una constitución elegida democráticamente y con una amplia mayoría y respaldada, someterse a esas decisiones previamente. Entonces ahí hay una pequeña discusión, pero creo que todavía no es un grupo mayoritario, es decir, que todavía se mantiene el acuerdo de los 2/3. En estos momentos sí se han hecho muchas entrevistas, se han tratado de conocer mucho más a los constituyentes, quiénes son, cuáles son sus ideas, la conformación de las listas, si bien muchos son independientes, también tienen aspectos regionales que identifican mucho a las personas que están la geografía de Chile es muy grande, que están en las áreas más remotas del país. Entonces creo que ha habido mucha visibilización y comunicación de las ideas y también de quiénes son las personas que participan, que ya son constituyentes, su formación, cuáles son sus propuestas, para también ir entendiendo cómo va a ser esa posible discusión. Aprovecho para contestar también otra sobre... creo que había otra sobre Chile también y otra pregunta sobre cómo se escojan los constituyentes en la paralela. Creo que ya se había mencionado que van a ser las personas a través de la reglamentación que otorga el Tribunal Electoral, son 60. Ya también se mencionó sobre el diputado para poder renunciar, que sí tenía que renunciar, que sí se podría, pero tendría que renunciar con un tiempo de anticipación. Pero sí, ese es el clima que se vive a tu pregunta más específica, ¿cuál es el clima? El clima es ese. Estamos próximos a definirla y cómo se va a definir el reglamento interno y si se va o no considerar el 2/3, creo que es la conversación que se está teniendo en estos momentos. Que hasta ahora se va a respetar completamente, ¿no? Pero sí ha surgido un grupo que dice, miren, si es una constituyente elegida democráticamente, no debería someterse a un acuerdo que había surgido en un momento de mucha deslegitimidad de las autoridades políticas en ese momento. Aquí pregunta, hay muchas preguntas. Yo creo que vamos a tener que cerrar sin hacer, se nos van a quedar varias por fuera. Espérate. Carlos Ernesto, hay una pregunta aquí que yo creo que es cortita y interesante, que si podría un diputado renunciar y correr para constituyente. Mire, en principio, según lo que han dicho los magistrados del Tribunal Electoral, no podrían participar en la constituyente, los diputados. No dijeron nada si renuncian antes, pero que vayan a renunciar de la tajada que tienen allá para esos señores, no creo que vengan a correr para diputados constituyentes donde no tienen tajada de nada y no hay presupuesto. Cuidado que los salarios son, si es que hay, muy bajos. Y ahí hay un problema también con el Tribunal Electoral, que ha dicho que los emolumentos se los van a poner los mismos constituyentes, lo cual a mí me parece que es una cosa grave, no debería ser. Por higiene política eso no debería ser, debía ser el Tribunal Electoral el que tomara esa decisión. Y es algo que le vamos a pedir al Tribunal Electoral que lo haga, ¿no? Pero estos señores, acuérdense que tienen su presupuesto, sus nombramientos, sus peleas ahí internas. Yo les veo muy difícil a los que están en eso que vayan a dejar eso para ir por 9 meses a redactar una constitución. Y además pareciera que no es el caso, o que como que no lo permitiera lo que ha dicho el Tribunal Electoral hasta ahora. Hay otra preguntita de esas cortitas que me da, ay, que no sé, ay, que es mi pregunta. Tengo bastante preguntas acá en el teléfono que di. Yo pensé que no iban a hacerle caso, lo dije así como, dice, no sé qué es una constituyente. ¿En qué nos beneficiaría tener una y en qué nos perjudicaría no tener una? Bueno, yo creo que, o sea, la primera parte fue todo lo que yo hablé al principio. Yo creo que esa persona no oyó lo que hablamos, ¿no? Sí. Debe haberlo perdido, pero en lo que en sí no hacerlo sencillamente es continuar como estamos. Pensar que vamos a elegir un ángel político que en mi vida nunca he visto, en una elección que va a llegar y nos va a resolver todas las cosas,
ese pensamiento mágico que tenemos los latinoamericanos siempre nos ha llevado a malos caminos, a malos derroteros. No, nosotros realmente los ciudadanos tenemos que coger control y cambiar esto, profundizar la democracia, tener control, hacer de este un país en donde todos seamos iguales, donde se respete la dignidad humana, en donde de verdad tengamos los mismos derechos, en donde no existan privilegios. Y eso solo lo podemos hacer nosotros, porque el sistema está diseñado para privilegios y realmente, no me gusta mucho usar esa palabra, pero es real. Tenemos una casta política que se vacuna antes, que se sirve antes, que tiene una cantidad de privilegios en los que los ciudadanos nos hemos convertido en súbditos o vasallos, como me dice Rafael que diga, de estos señores. Y esa situación no puede continuar. Y va a continuar si no hacemos un cambio en nuestras estructuras políticas. Mire, hay un libro que se llama ¿Por qué las naciones fracasan?, que para mí ha sido muy inspirador porque es un libro en donde dice, mira, los países realmente no su cultura, ni su historia, ni su etnia, ni su geografía, ni su riqueza, lo que condiciona su éxito. En realidad lo que condiciona su éxito son las instituciones. Si las instituciones generan los incentivos apropiados, porque el ser humano funciona con incentivos, las personas se comportan apropiadamente con esos incentivos. Si generan los incentivos perversos, como es el caso de Panamá, las personas funcionan de esa manera. Los dos diputados más exitosos de la República de Panamá son el diputado Gálvez y el diputado Benicio Robinson. Ellos han estado allí reelectos una y otra vez porque el sistema está diseñado y ellos lo saben usar como está diseñado para un clientelismo político. Ellos son expertos en eso. Esos son los incentivos que generan las instituciones panameñas. Entonces tenemos que cambiar los incentivos que generan nuestras instituciones para ir cambiando la cultura también y la forma de actuar de las personas. Y el ejemplo lo tenemos los más viejos que conocimos la zona del canal, la diferencia de cómo se comportaban los panameños cuando pasaban para allá. Que no tiraban basura por la ventana y actuaban de otra manera. Y los policías sonias eran panameños. O sea, que no eran panameños con panameños. No era una cosa distinta, pero las instituciones eran otras, había consecuencias. Entonces, el tema de las instituciones es fundamental. El diseño nuestro es un diseño conducente al abuso de poder, a la corrupción y al juegavivo, que está permeando toda la sociedad. Sí. Muchas gracias Carlos Ernesto, muchas gracias Julio César y David por esta jornada, de verdad que ha sido enriquecedora, muy docente, y vamos a pedirle a Rafael Candanedo que diga unas palabras de despedida de este gran acontecimiento. Gracias. Bueno, yo en realidad muchísimas gracias, yo quería hacer una pregunta, bueno, voy a terminar con esto. Yo, escuchando a Carlos Ernesto, muchísimas gracias a Carlos Ernesto y también a los comentaristas y a todas las personas que están aquí, pensaba que nosotros en realidad, voy a decirlo así, mandamos ángeles a la asamblea. Cuando Benicio Robinson, el del bate de oro, llegó la primera vez, había toda una ilusión de los bocatoreños para que llegara allí. Y cuando llegó Crispiano, que ahora va a ser el presidente de la asamblea, era la gran emoción, el médico que vino graduado, que no sé qué, todo, y el sistema los convirtió en lo que son. O sea, nosotros mandamos ángeles a la asamblea, y los políticos hasta nuevo aviso, hablo de los que son electos, alcalde, a legisladores, lo que sea, presidente, llegan con una gran ilusión del pueblo. Piensen en Martinelli. La gente pensó una gran ilusión a pesar de que mucha gente sabía quién es Martinelli. Pero mucha gente no lo sabía y votó bien por él. Igual Varela, igual Nito, o sea, el que usted ponga llega porque hay una ilusión, una esperanza, la gente se siente identificado, tampoco son perfectos, son ángeles imperfectos. Bueno, allí. Y lo otro es que uno de los países bálticos, me parece que es Letonia, tenía en su constitución, que era como un ripio de la Segunda Guerra Mundial, que ellos con un porcentaje pequeño de firmas podían echar abajo el sistema.
y hubo un escándalo, le echaron abajo, incluidos los partidos políticos. ¿Sabe qué pasó? Los mismos que cayeron fueron independientes o con otra careta, o sea, se crearon su propio partido, porque ya los partidos viejos legalmente no podían ir porque el mismo referendo estableció no pueden regresar los viejos. Eso ocurrió hace 5 o 6 años. Ahora no recuerdo si en Letonia, Estonia, no estoy bien claro sobre esos países. Claro, es un sistema parlamentario diferente. Entonces, ¿qué ocurre? Yo firmé, Carlos Ernesto y todo, yo firmé allí, pero si vuelven estos tipos de nuevo, o el mismo sistema, porque el que yo creo que muere, yo creo en la gente hasta nuevo aviso. Nosotros tenemos un sistema o una institucionalidad, entre comillas, que muele a la gente allá. Yo no sé, me gustaría un comentario tuyo, Carlos Ernesto, de las dos cosas. Y bueno, con esto termino de agradecerles y la oportunidad Nubia, ¿no? Micrófono para Carlos Ernesto. Ya, listo. No se oye, qué raro. Sí, sí, ¿aló? Hola. Sí, ahora sí ya. Ok. Ya puedes hablar, Carlos Ernesto. Ah, yo pensé que habíamos terminado con Rafael. No, no, es que Ok. Rafael te preguntó algo. Quería un comentario tuyo sobre lo que él estuvo diciendo. No, es que en efecto, garantías, la muerte y los impuestos, dice. Nada está garantizado, depende de nuestro esfuerzo. Aquí realmente los ciudadanos tenemos que mojarnos y hacer un esfuerzo. Puedan llegar otros ángeles que se enreden en el camino, todo eso es posible. Tenemos la gran ventaja de que después viene el referéndum para aprobar o rechazar esa constitución que ellos redacten. Por ejemplo, el caso de Chile de los 2/3, a mí me gusta mucho porque obliga a lograr consensos, porque una constitución es la casa de todo, tiene que incluir a todo el mundo, no puede ser algo excluyente. Entonces, si no se hace así, va a fracasar, y no solo va a fracasar, es que lo van a votar en contra en el referéndum. Y lo único que vamos a haber logrado es generar un movimiento ciudadano que va a estar demasiado despabilado para volver a caer en los juegos anteriores. Entonces sí, escogemos ángeles y después se convierten en diablitos, eso sin duda es así. Y puede pasarnos también en la elección de constituyente. Hemos tenido una experiencia muy buena en el año 45. Es cierto que la mayoría salió por partidos políticos, pero dentro de las listas de partidos políticos habían independientes también. Y los partidos políticos se pusieron de acuerdo para postular en consenso a varios para asegurarse que la mayoría o que casi la mayoría de los constituyentes fueran los que la ciudadanía aceptaba en el año 45. Pero sí, digo, no hay ninguna certeza, hay muchas incertidumbres, pero la certeza que sí está es que si no hacemos nada, continuamos con lo que tenemos. Entonces, hay riesgos, hay incertidumbres y lo que requiere es el esfuerzo ciudadano para poder superarla. Carlos Ernesto, hay alguien que pregunta que las firmas de todos los grupos se suman y se convierten en una sola cifra, ¿verdad? De todos los partidos. De los grupos que se pongan de acuerdo. Ah, pero puede haber alguien que no esté de acuerdo entonces. Lo que pasa es un problema de cantidades, ¿no? O sea, el señor que primero acaba es el movimiento de justicia social del señor Galway, que en un mes y pico había recogido 133 firmas. Si nosotros nos unimos a él, perdemos un mes y pico, porque él nada más recogió 133 firmas en ese periodo. Sí, muy poco. Entonces, él o sea, perder un mes y medio para sumarlo a él no tiene sentido. Entonces, probablemente nadie va a llegar a un acuerdo con él, ¿no? Entonces, van a haber 3 grupos, el de los partidos políticos, nosotros
y el del señor Galway, pero el del señor Galway no creo que, a menos que comience a subir. Nosotros sabemos que muchas de las personas que estaban firmando por nosotros firmaron por él. Entre los 133 ya habían algunos que eran de... Ahora, las personas pueden renunciar allá y sumar su voto. Ok, para poder que tenga Sí, sí. validez acá, o sea, sí. Bueno, de verdad que quedaron cositas en el tintero. Yo pienso que, bueno, Trinca va a seguir haciendo el tema de la constituyente. Creo que tenemos programado unas 3 sesiones. Así es que muchas gracias otra vez. Y gracias a los que nos acompañaron pues, en este acto tan interesante. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. Sigan investigando, interesándose. Deber ciudadano. Gracias, David. No, igual un gusto nuevamente. Gracias por la invitación.